voy a decir lo siguiente. Cristo es quien nos ilumina a todos nosotros, hermanos. Pero nosotros somos como la Santísima Virgen María en la vela, la cera. Es decir, Cristo ilumina y nosotros nos desgastamos para que Cristo se dé a conocer. El cristiano debe dar a conocer siempre a Jesús y debe manifestar en todo momento la luz de Cristo. En el Antiguo Testamento vamos a escuchar nosotros en el libro del Génesis que todo habitaba en oscuridad y en tiniebla, que todo era un abismo, que no había esperanza, que todo era caos. Y nos dice el libro del Génesis que el Espíritu Santo habitaba y sobrevolaba por encima de toda oscuridad y de toda tiniebla. Escuchen esto, hermanos. Dios está por encima de toda oscuridad. Dios no se somete a ninguna tiniebla. Dios está por encima de toda maldad. Dios no se queda con favoritismos. Dios es Dios de justos, no de malos. Y Dios siempre ilumina el corazón de aquel que con rectitud busca amarle y busca servirle. Eso nos va a declarar a nosotros la Sagrada Escritura. De tal manera que habían profetas en el Antiguo Testamento que vinieron a proclamar esa luz, pero Dios todavía no se manifestaba de forma directa. Dios todavía no estaba tan cerca de su pueblo. Los profetas lo anunciaban y lo proclamaban. El profeta Moisés también fue aquel que guió a su pueblo, pero Dios estaba en una montaña y desde allá los iluminaba. Dios les ponía una nube de día y de noche una luz que los guiaba. Dios estaba siempre con ellos, pero todavía no estaba en el corazón y el pueblo renegaba. Los profetas sentían miedo de anunciar la palabra que Dios les concedía por su humanidad, porque todos somos frágiles, porque todos somos débiles, porque todos tenemos algo en nuestro corazón que nos llena de fragilidad. Entonces el Señor fue llevando a los profetas para que anunciaran una luz que iban a hacer. Van a ser la esperanza. Y era lo que ellos proclamaban desde el principio. Una luz nos va a hacer, una esperanza. Alguien que viene a iluminarnos en medio de la oscuridad. Qué difícil es, ¿verdad, hermanos, caminar en medio de la oscuridad? Qué difícil es encaminarnos en medio de odios. Qué difícil es encaminarnos en medio de la maldad. Así lo dibuja hoy la segunda lectura que hemos escuchado. Iba a decir la segunda lectura que tenemos miedo. Y ante el miedo, dice la segunda lectura, nos inmovilizamos. Y no queremos salir, no queremos enfrentar, no queremos anunciar. Y dice la segunda lectura, el que se acerca a Jesús tiene valor para anunciar. El que se acerca a Jesús tiene valor de ser justo. El que se acerca a Jesús tiene valor de ser bueno. Utilizado por el miedo, porque por el miedo a veces dejamos de hacer mucho bien. Dígale al hermano que tiene a su lado, por el miedo dejamos de hacer mucho bien. Dígaselo por favor. Por el miedo dejamos de hacer mucho bien. Segunda lectura de hoy. Cuando el pánico domina el corazón de la persona se inmoviliza y dice, ya no podemos salir adelante, ya no podemos cambiar, las cosas van a seguir igual, todo se va a mantener igual. Entonces, segunda lectura de hoy, aunque tú solo seas el justo, permanece justo. Aunque usted solo sea bueno, usted permanezca bueno. Aunque usted solo tenga bondad, usted viva con esa bondad. No porque todos son malos, usted va a ser malo. Usted conoció a Jesús y conociendo a Jesús, vive en esa luz, no en la oscuridad de los malvados. Por Dios no soporta la maldad ni que maltraten a otro. Cuando una persona se encuentra con Dios, procura siempre el bien, procura la verdad y no la mentira. Cuando alguien se encuentra con Dios, siempre va tratando la manera de ser alguien bueno en medio de la sociedad, no alguien que se aprovecha, no alguien que maltrata, no alguien que ofende, porque ha conocido a Dios. Entonces los profetas anunciaban una luz que tenía que venir, pero ellos tenían miedo. Ellos tenían miedo de llenarse de esa luz y tenían miedo de anunciar esa palabra, como a nosotros nos sucede. A veces somos cristianos a medias tintas.
Un momento somos buenos, otro momento no somos tan buenos. De momento estamos animados y nos dejamos llevar por la emoción. Estoy animado, quiero anunciar. Y cuando estás desanimado, y cuando las cosas van mal, y cuando las cosas no van tan bien, eres cristiano, eres hijo de la luz, o quién eres en medio de todo eso que pueda venir a tu vida. El cristiano debe anunciar la palabra de Dios. Por eso muchos se escondían. Elías se fue a un hoyo, a una cueva, y se escondió. Y dijo, tengo miedo ir a proclamar. Tengo miedo, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a anunciar? Y Dios ponía las palabras en su boca. Desde los profetas hasta San Juan Bautista nos vamos a dar cuenta que Juan Bautista, hermanos, estaba, dice hoy la primera lectura, lleno de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y el hermanos, que nosotros debemos tener claro, no se puede anunciar a Dios solo con nuestras fuerzas humanas. ¿Me escucharon? No se puede anunciar a Dios solo con las fuerzas humanas. Todos somos frágiles y llevamos un tesoro en vasijas de barro. Todos somos frágiles. Se anuncia a Dios llevándolo entonces en el corazón. Voy a decir lo siguiente. Solo se puede anunciar a Dios cuando nos dejamos iluminar por Él. ¿Se me escuchó? Dígaselo al que tiene a su lado. Solo se puede anunciar a Dios cuando nos dejamos iluminar por Él. Solo se puede anunciar a Dios cuando nos dejamos iluminar por Él. Por eso nos va a decir a nosotros la Sagrada Escritura que Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo y fue enviado por Dios para abrir el camino. Solamente así Él tiene el valor y las agallas de enfrentar a aquel que vive en tiniebla. Solamente desde Dios, solamente desde Dios, Él puede enfrentar todo aquello que viene y que es oscuridad. Él se mete en medio de la oscuridad y proclama que hay un Dios que va a enviar a su Hijo para morir por nosotros, para rescatarnos, pero que nosotros debemos arrepentirnos, que nosotros debemos buscar su gracia, que nosotros debemos dejarnos iluminar por Él. De tal manera que comienza a anunciar a toda persona y a toda criatura la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque primero habita en Él. La palabra de Dios, hermanos, debe habitar primero en mí para ser anunciada. La palabra de Dios debe estar en mi interior para ser proclamada. Usted y yo debemos ser primero luz para anunciar la palabra de Dios. Ustedes y yo debemos de gastarnos primero en esa palabra y no tener miedo. Porque en muchas ocasiones el miedo ha inmovilizado a la iglesia. El miedo ha inmovilizado a los cristianos, catequistas, predicadores en nuestras comunidades. Tienen miedo de ser buenos, tienen miedo de perdonar, tienen miedo de ser misericordiosos. Y por eso a veces nuestras comunidades se encuentran tristes y apartadas de Dios. Porque no existe un Juan el Bautista que les anuncie con valor. Porque no existe un padre de familia que tenga el valor de decirle a sus hijos con el testimonio que deben amar a Dios sobre todas las cosas. Porque no existe una madre que le diga a sus hijos que deben amar a Dios sobre todas las cosas con su testimonio. No existe. A veces perdemos nosotros nuestra vida y no anunciamos esa palabra a los demás. Por eso esa luz nos ha nacido. Por eso esa luz viene a darnos a nosotros la salvación y la gracia. Desde Antiguo Testamento entonces se esperaba a alguien que llegara como una luz. Así también lo va a decir el profeta Isaías. Esa luz que viene y que se acerca. ¿Por qué? Porque los hombres ponemos la esperanza en otros hombres. Ustedes van a escuchar durante toda esta semana cómo se nos ha venido narrando las historias de los reyes, de todos los reyes. ¿Por qué? Porque le pidieron a Dios y le exigieron a Dios que querían un rey, que querían alguien que los representara. Pero ese alguien, cuando no tiene a Dios, también falla. ¿Me escucharon? Ese alguien, cuando no tiene a Dios, también falla. También falla. De tal manera que una persona debe llenarse siempre de Dios y debe llevar en su corazón a Dios. De tal manera que el rey David era elegido por Dios, pero él decide simplemente abandonar la palabra de Dios, deja de escuchar a Dios y comienza a ver todos sus lujos, comienza a ver su palacio, comienza a ver su riqueza y comienza a ver todo, y de repente ya se ha alejado de Dios. Pasó el tiempo y ya no está cerca de Dios.
Ya Dios no está con él, y Dios viene a reprenderlo a través del profeta Natán para decirle que retome su misión. Van fallando los hombres cuando no estamos con Dios. Vamos fallando nosotros cuando no estamos con Dios. Va fallando la iglesia cuando se aleja de Dios. Van fallando los catequistas cuando se alejan de Dios. Van fallando los padres de familia cuando se alejan de Dios. Estar cerca de Dios es testimoniar su luz, es llenarse de su luz. Por eso envía Dios a Juan el Bautista, que no era la luz, sino testigo de la luz. Primera lectura, qué bonito es. Testigo de la luz. Y viene a dar esperanza al pueblo. Una esperanza no falsa, sino una esperanza sincera. Una esperanza donde él mismo se siente comprometido con la palabra que está anunciando. El compromiso también nuestro hoy es ser testigos de esa luz para nuestros hermanos. El compromiso también hoy es anunciar esa palabra a los demás. Por eso es que la Santísima Virgen María aparece en el Evangelio llevando a Jesús al templo. Llevando a Jesús al templo. Y encontramos ahí a los ancianos que representan a todos los judíos del Antiguo Testamento. Que representan a todos aquellos que a lo largo de la historia de la salvación tuvieron esperanza, pero no pudieron ver al Mesías. Tuvieron esperanza, pero murieron y no se encontraron con esa luz. Ellos estaban esperando que en algún momento determinado Dios les cumpliera enviándoles el Mesías, pero no lo vieron. Pero hoy sí aparecen dos ahí, dos personas que están ahí, un hombre y una mujer, ancianos, esperando que se cumpliera todo. Y así es como Dios cumple hoy, dice el Evangelio. Va María con el niño en sus brazos, y Simeón y Ana están ahí en el templo. Y dice el Evangelio de hoy que estaban aguardando el cumplimiento de la palabra de Dios. Escuchen bien, hermanos, porque ellos no están guardando el templo. Este templo, por muy bonito que esté, se nos va a caer, hermanos. Y otra generación dentro de 40 años va a tener que hacer otro templo. Y van a tener que modificarlo. Pero la palabra de Dios no se destruye. Y esa palabra subsiste siempre. Y si el día de mañana nos toca celebrar la palabra de Dios bajo un palo de mango, tiene la misma eficacia que se celebre aquí en este templo. Tiene la misma eficacia. Y si el día de mañana la palabra de Dios tiene que celebrarse en las calles, tiene la misma eficacia. Es la palabra de Dios. Por eso ellos aguardaban la palabra de Dios. Al venir ustedes acá, no estamos guardando este templo, no. Estamos conservando la palabra de Dios, porque seguimos esperando su cumplimiento. Seguimos esperando que la palabra de Dios siempre sea eficaz en medio de nosotros y que nunca nos falte ese alimento que es la palabra de Dios. Porque si nos falta la palabra de Dios, hermanos, vamos a vivir con mucha hambre. Vamos a vivir con mucha hambre y muchos perderemos la conciencia. Por eso es necesario, ¿verdad? Y ustedes van a descubrir en nuestra sociedad, se va alejando de Dios. Porque cuando no se tiene a Dios se puede matar, hermanos. Cuando no se tiene a Dios se puede robar. Cuando no se tiene a Dios se puede maltratar. Cuando no se tiene a Dios se puede destruir. Pero cuando una persona tiene a Dios, Dios le dice, no matarás. Cuando una persona tiene a Dios, Dios le dice, no mentirás. Y Dios le va diciendo al corazón, y qué duro es tener a Dios, hermanos. Porque tener a Dios es vivir en el bien. Porque tener a Dios es vivir en la luz. Porque tener a Dios es luchar por ser bueno, no por ser mañoso, no por ser maltratador, sino luchar por la verdad, luchar por la gracia. Por eso un cristiano que se llene de Dios comunica a Dios. Ahí estaba ese hombre y esa mujer anciano esperando el cumplimiento de Dios. Ahora bien, ¿quién es la Santísima Virgen María en todo este proyecto? Es lo que usted es hoy. Usted es simplemente quien debe llevar a Jesús en sus brazos y en su corazón para que otro se llene de esperanza. ¿Me escucharon? La Virgen María no es Dios, no aparece ahí como Dios. Pero ¿por qué es importante en este evangelio de hoy? Porque ella lo lleva en sus brazos. Y si ella no lo llevaba, ¿con quién se hubiera encontrado este anciano y esta anciana? Díganme ustedes. ¿Con quiénes? Simplemente con el templo y ya estuvo. Simplemente con el templo. Miren este templo, hermanos. Es bonito. Pero ¿qué es lo principal
de este templo? Díganme ustedes. Díganmelo. La presencia de Dios. Aquí en este templo hay alguien que está en el centro de este lugar y que tiene una pequeña lucita día y noche, y que se le visita día y noche, y que vienen todos y se arrodillan frente a él. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, hermano? Jesús sacramentado. Todos venimos en nuestras preocupaciones y en nuestras luchas para estar ahí. Si no estuviera ahí ese templo, esta es una casa comunal. Si no estuviera acá Jesús como centro, esto es una casa nada más, nadie tiene que respetarla. Pero aquí está Jesús y punto. Y porque está Él, se le respeta y se le valora. Por eso el centro del templo es Cristo, Cristo mismo. Y Él viene a rescatarnos a nosotros de la oscuridad del mal. Cuando una persona se deja iluminar por Jesús, hoy por hoy, hermanos, también procura el bien. Por eso nosotros somos también como la Virgen María, dice el documento de Aparecida, estrellas de la evangelización. ¿Por qué? Porque transmitimos la luz que solamente Dios nos puede dar. Solamente la luz que Dios nos puede dar. Sin Jesús nosotros no podemos dar ninguna luz. Sin Jesús no podemos nosotros iluminar. Pero cuando la persona se llena de Jesús, transmite a los demás la esperanza y se vuelve entonces como la Santísima Virgen María, alguien que no lleva ya en sus brazos a Jesús, sino que lo lleva ¿dónde, hermanos? En el corazón. Y llevando a Jesús en el corazón, se lo presenta a los demás y le dice: usted tiene que ir a Jesús. A mí me gusta cuando nosotros los cristianos le decimos, igual que Pedro, a aquellos que se encuentran en desesperación, en sus tristezas y en sus luchas: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy, te entrego a Jesús. ¿Verdad? Y qué bonito es escuchar la expresión de muchos hermanos que le dicen a otro: vaya donde Jesús sacramentado. A mí me gusta esa expresión, yo la escucho muy frecuentemente en distintos hermanos: vaya al templo, vaya a escuchar la palabra de Dios. ¿Verdad? Yo no tengo nada que darte a veces, ¿verdad? No tengo nada que darte, pero te vengo a dar a Jesús. Y ustedes van a descubrir algo muy bonito en medio del silencio de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, y algo muy grande y de mucho valor. Cuando se va a visitar los enfermos, los ministros extraordinarios de la comunión saben eso. Los enfermitos están esperando con una gran hambre que se le llegue a ver y que se le lleve a Jesús Eucaristía. Que se le lleve a Jesús Eucaristía. Y lo están esperando con un gran hambre en su corazón. ¿Por qué? Por la necesidad de la luz. Por la necesidad de la luz. Por lo mismo con aquellos que se acompañan. He escuchado testimonios de algunas mujeres y de algunos hombres que me dicen: padre, llevo 20 años sin comulgar porque me acompañé con este hombre, ¿verdad? Y él nunca se ha querido casar conmigo para que yo pueda comulgar. Qué triste es eso, ¿verdad? Y yo le digo a veces a los matrimonios: ámela tanto que usted déle la salvación, ¿verdad? Ámelo tanto que usted pueda darle la Eucaristía. De tal manera que acercarse a Dios es lo mejor que a ti te ha sucedido, y es lo mejor que a mí me ha sucedido. Estar iluminados por Dios, sentir paz en tu corazón, es lo mejor que te haya sucedido, hermano. Sentir alegría cuando te encuentras con Dios es lo mejor que te puede suceder. Porque teniendo a Dios, hermanos, nos pueden faltar muchas cosas, pero nunca te falta, miren, escuchen bien esto: rectitud